El 11 de agosto pagué por un auto que debía llegar en unas cuantas semanas. Firmé un contrato, entregué mis documentos, pagué el enganche y poco después hasta la primera mensualidad. Había un asesor, un número de operación, llamadas de confirmación, mensajes y una fecha límite por escrito. Todo parecía respaldar una compra normal, pero el auto nunca llegó, la factura tampoco, y cuando la fecha de entrega comenzó a acercarse, las respuestas también comenzaron a desaparecer. Esto es Estafas a la Mexicana, una serie documental animada en la que reconstruimos casos reales, revisamos sus señales de alerta y convertimos cada experiencia en información que puede proteger a otras personas. En este episodio te voy a contar mi propia historia. Los nombres, marcas y datos personales han sido omitidos. Este video relata hechos documentados desde mi experiencia y no pretende sustituir una investigación oficial ni una resolución legal. Este es el expediente número 1. Este caso no comenzó con una amenaza, una llamada extraña o un mensaje diciendo que había ganado algo. Comenzó como comienzan miles de compras todos los días, con una oportunidad, un asesor y un proceso que parecía estar en orden. Yo no sentía que estuviera entrando a una operación clandestina. Había documentos, pagos identificables, una supuesta estructura de atención y personas que podían explicar cada etapa. Esa apariencia de normalidad fue precisamente lo que hizo que bajara la guardia, porque cuando todo parece formal, uno comienza a pensar que verificar cada detalle es exagerar. Y esa fue la primera lección de este expediente. La propuesta era adquirir un sedán mediante un esquema de financiamiento. No se presentaba como un regalo ni como algo completamente fuera de mercado. La operación venía acompañada de requisitos, revisión de documentos, contrato, enganche y mensualidades. Del otro lado había una persona explicando el procedimiento y respondiendo preguntas. Eso generaba la sensación de que existía una empresa detrás de la operación y de que cada movimiento estaba registrado. El automóvil era atractivo, las condiciones parecían alcanzables y el proceso transmitía urgencia suficiente para avanzar, pero no tanta como para parecer inmediatamente sospechoso. Era una oportunidad que parecía legítima y, como muchas historias de este tipo, todo empezó con una frase muy sencilla: el proceso ya puede comenzar. El 11 de agosto de 2025 se formalizó la apertura del crédito. Entregué la documentación solicitada y realicé un pago inicial de 17,897 pesos con 64 centavos. No era una cantidad simbólica. Era el enganche de una operación que, según lo acordado, terminaría con la entrega del vehículo. Hasta ese momento, cada paso tenía una explicación. Los documentos estaban en revisión, posteriormente vendría la validación y después la entrega. También recibí una llamada de confirmación relacionada con la operación. Esa llamada quedó grabada. Cuando tienes contrato, comprobante, conversaciones y una llamada de confirmación, la mente conecta todos esos elementos y llega a una conclusión. Esto existe, esto está registrado y esto va avanzando. Por eso continué. El contrato establecía un plazo máximo de 31 días hábiles para la entrega. De acuerdo con ese cálculo, el límite llegaba aproximadamente al 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, durante las conversaciones también aparecieron otras estimaciones: 10 días, 20 días, 25 días o 30 días naturales. Las fechas cambiaban dependiendo del momento y de quién explicaba el proceso. En ese momento no lo interpreté como una señal definitiva de peligro. Pensé que se trataba de estimaciones comerciales frente al plazo legal del contrato. También se me indicó que la factura sería emitida aproximadamente una semana antes de entregar el vehículo. Esa factura sería una de las señales más importantes de que el automóvil realmente estaba asignado y de que la operación se acercaba a su conclusión, así que guardé el contrato y esperé. El 29 de agosto realicé otro pago. Esta vez fueron 4,543 pesos correspondientes a la primera mensualidad. Para entonces todavía no tenía el automóvil, pero la operación ya estaba generando obligaciones económicas. Había pagado el enganche y ahora también estaba pagando una mensualidad por algo que seguía sin recibir. Aún así, el plazo contractual no había terminado. Esa fue la razón por la que decidí esperar. Técnicamente, todavía podían cumplir. Y aquí aparece una de las trampas psicológicas más comunes en operaciones problemáticas. Cuanto más dinero, tiempo y confianza has invertido, más difícil resulta detenerte. No quieres pensar que cometiste un error, quieres creer que únicamente falta un último trámite. Por eso una nueva promesa puede comprar varios días más de paciencia. Durante los primeros días todavía existía comunicación. Había mensajes, explicaciones y referencias al avance del proceso. Pero
poco a poco, las respuestas dejaron de ser concretas. En lugar de una fecha confirmada, aparecían nuevas estimaciones. En lugar de una factura, aparecía otra razón para esperar. En lugar de una actualización verificable, aparecía una promesa de seguimiento. El problema no era recibir una respuesta tardía. Cualquier operación puede presentar retrasos. El problema era que ninguna respuesta producía una evidencia nueva. No había factura, no había información verificable del vehículo y no había una fecha definitiva de entrega. Yo preguntaba por el avance y recibía palabras, pero las palabras no modificaban el estado real de la operación. El dinero ya había salido, los días seguían avanzando y el automóvil seguía sin aparecer. Mientras se acercaba la fecha límite, la factura prometida seguía sin emitirse. Según lo explicado, tendría que haber aparecido aproximadamente una semana antes de la entrega, pero esa semana llegó y no había factura. Intenté obtener información por otros medios. La atención al cliente tampoco ofrecía una respuesta clara que resolviera la situación. El expediente parecía existir cuando era necesario cobrar, pero se volvía difícil de localizar cuando era necesario explicar dónde estaba el vehículo. Cada día de espera hacía más evidente la misma contradicción. Existían documentos suficientes para justificar los pagos, pero no existían pruebas suficientes para demostrar que la entrega estaba por ocurrir. Llegado ese punto, la pregunta dejó de ser ¿cuándo me entregarán el auto? La verdadera pregunta comenzó a ser ¿existe realmente un vehículo asignado a esta operación? El 25 de septiembre llegó, era el límite aproximado establecido por los 31 días hábiles del contrato, y al llegar esa fecha, yo seguía sin automóvil, sin factura y sin una fecha de entrega confirmada. Fue entonces cuando el caso dejó de sentirse como un retraso administrativo normal. Ya no se trataba únicamente de paciencia, existía un incumplimiento que tenía que ser documentado y explicado. También comencé a revisar nuevamente los archivos que había recibido. En una copia escaneada del contrato encontré detalles que me obligaron a detenerme y observar con mayor cuidado. En lugar de hacer acusaciones sin pruebas, decidí marcar cada inconsistencia, conservar los archivos originales y buscar orientación. Porque cuando algo no cuadra, la peor decisión es ignorarlo solo para proteger la esperanza de que todo termine bien. Entonces hice algo que debía hacer desde el principio. Dejé de observar cada elemento por separado y construí una línea de tiempo completa. Organicé el contrato, los comprobantes, la llamada de confirmación, los mensajes, las fechas prometidas y cada intento de contacto. Comparé lo que se había dicho con lo que realmente había ocurrido. El resultado era claro. Yo había cumplido con los pagos solicitados, pero la otra parte no había entregado el automóvil dentro del plazo esperado. Tampoco existía la factura prometida ni una explicación verificable sobre la ubicación o asignación del vehículo. Ahí nació este expediente, no como una historia perfecta contada desde la memoria, sino como una reconstrucción basada en documentos. Porque la memoria puede confundirse, una conversación puede negarse, pero un comprobante, una grabación y una fecha conservada correctamente pueden cambiar por completo una reclamación. Con la evidencia organizada, busqué orientación en materia de protección al consumidor y preparé una queja formal. El objetivo ya no era continuar esperando indefinidamente, era exigir una solución respaldada por los documentos, la entrega en las condiciones acordadas o la devolución del dinero correspondiente. También dejé de depender exclusivamente de llamadas. Las comunicaciones importantes debían quedar por escrito. Cada solicitud debía contener fecha, motivo y una petición concreta. Este cambio es importante. Cuando una persona siente que puede perder su dinero, suele reaccionar con enojo, amenazas o mensajes impulsivos. Pero en una reclamación, la evidencia ordenada suele ser más útil que 100 mensajes escritos desde la desesperación. No se trata de quedarse callado, se trata de hablar de una forma que pueda demostrarse después. Este caso dejó varias lecciones que pueden aplicarse antes de entregar dinero por un automóvil, un servicio o cualquier compra importante. Primera, una apariencia profesional no sustituye la verificación. Segunda, las fechas importantes deben estar escritas en el contrato. Las promesas verbales no deben reemplazar el plazo firmado. Tercera, un comprobante demuestra que pagaste, pero no demuestra por sí solo que el proveedor cumplirá. Cuarta, antes de realizar pagos posteriores, solicita evidencia verificable del avance, especialmente cuando todavía no has recibido el producto. Quinta, cuando las fechas cambian constantemente y ninguna respuesta produce documentos nuevos, deja de preguntar únicamente cuándo llegará.
empieza a preguntar qué evidencia existe de que llegará. Y sexta, documenta desde el primer día. No esperes hasta sospechar que algo salió mal. En el momento en que este expediente fue abierto, yo había pagado más de 22,000 pesos entre el enganche y la primera mensualidad. A cambio, no tenía automóvil, factura, ni una fecha confirmada de entrega. Lo más difícil no fue únicamente la pérdida económica, fue la incertidumbre de no saber si estaba frente a un retraso, un incumplimiento o algo más grave. Por eso decidí convertir esta experiencia en el primer caso de estafas a la mexicana. No para decir que todas las operaciones funcionan igual, sino para mostrar cómo una compra aparentemente normal puede transformarse cuando las promesas dejan de coincidir con los hechos. Suscríbete a Estafas a la Mexicana para conocer más casos documentados y aprender a detectar sus señales de alerta. Y recuerda, una duda a tiempo puede proteger mucho más que tu dinero. Infórmate, verifica y no confíes a ciegas.